8:28 minutos de la mañana, nos vamos ahora a Francia, tratando de hacer un paréntesis para tratar de contar de alguna manera algo que es muy fuerte que está pasando en París y en Francia en este momento, que son las protestas en contra de la reforma jubilatoria de Macron, que lo que está instaurando es que los franceses, en lugar de jubilarse a los 62 años, se van a jubilar a los 64 a partir del 2030. Laura Barlet, son protestas realmente muy fuertes, es argentina, es trabajadora ferroviaria y está en medio de las protestas. Laura, mucho gusto, te saluda Ernesto Tenenbaum desde Buenos Aires. Buenos días a todos, mucho gusto. ¿Estás en Francia hace cuánto? Yo vivo acá hace ya 12 años. 12 años. ¿Y trabajás en los ferrocarriles? Sí, soy señalera en la empresa nacional de trenes de acá de Francia, en la región parisina. Escúchame, ¿por qué te fuiste? Larga historia, pero estuve viviendo acá un año cuando tenía 17 años y bueno, y después vine acá en parte atraída por la tradición de lucha que hay en este país. Yo ya era militante del PTS y la Izquierda Diario ahí en Argentina antes de venirme para acá. Escúchame, ¿y cuánto gana un señalero en los ferrocarriles, en los trenes de Francia? El salario básico, digamos, nosotros trabajamos 3x8, que es horarios rotativos, trabajamos trabajo de noche, de mañana, de tarde, fin de semana, feriados, y ronda alrededor de los 1.800, 2.000 euros con las primas, ¿no? con los plus que tenemos por los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, pero son entre 1.800 y 2.000 euros más o menos. ¿Y qué significa 3x8? 3x8 es trabajar en horarios rotativos, o sea, por ejemplo, trabajo 4 días de 6 de la mañana a 14, después tengo un día de franco, 2 días de franco, después de 14 a 22 y después la serie de después es de 22 a 6. O sea, que trabajamos realmente en horarios rotativos de todo el día, o sea, a veces me toca trabajar toda la noche, por ejemplo. Está bien, pero en general son 4 días de trabajo y 2 de franco. Depende, a veces tenemos series de 5 de más días, pero son los 3x8 son 3 turnos de 8 horas distintos, o sea, de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 6. Contame, primero, antes de ir al fondo de la cuestión, me contaban que hay paros rotativos de distintos sindicatos a distintas horas y que en París se siente mucho la presencia de la basura por el paro de los trabajadores de la basura. ¿Es así? Sí, es así, los trabajadores de los barrenderos, los trabajadores de la basura están de paro ya hace bastantes días, o sea, hay llamados a la huelga, como por ejemplo el día de hoy, que es el conjunto de los sindicatos que llama una jornada nacional de huelga, pero después hay sectores que están en huelga, acá se dice huelga reconductible, o sea, huelga indeterminada, digamos, indefinida, se vota la reconducción de la huelga cada día, en sectores como el mío, como los trenes, en sectores las refinerías de petróleo, los barrenderos, en la energía, por ejemplo, muchos trabajadores de la energía que están en huelga desde el 7 de marzo, que estamos en huelga indefinida. O sea, yo, por ejemplo, desde el 7 de marzo no volví a trabajar, estamos en huelga y en los trenes es un sector donde está habiendo huelgas incluso salvajes. Nosotros tenemos, por la obligación de una ley de Sarkozy en el 2007, tenemos la obligación de declararnos huelguistas 48 horas antes del inicio de la huelga, y hay sectores, por ejemplo, los talleres de mantenimiento de los trenes de alta velocidad de todo el eje atlántico están en huelga salvaje, es decir, que se pusieron en huelga sin avisar a la empresa 48 horas antes. Digamos que hay fenómenos, desde que Macron aprobó la reforma por decreto, hay un salto claro en la crisis política en el país y en la espontaneidad y en la radicalidad del movimiento, digamos. Hay un antes y un después del 16 de marzo, que es el día en que Macron aprobó la reforma por decreto. Lara, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Gravia. Laura, Gustavo Gravia te habla, bueno, buen mediodía supongo para vos allá. Exacto. Cuando hacen, digamos, los políticos este tipo de medidas que son muy resistidas por la gente, uno piensa, intento pensarlo en voz alta con vos, teniendo en cuenta que se ha estirado mucho la edad que vivimos y cómo se puede sustentar o no
las cajas jubilatorias de los estados, si es una medida lógica o no estirar 2 años la edad para jubilarse, para no desfinanciar a futuro el problema. ¿Y de qué otra manera si no podría financiarse? ¿Qué es lo que ustedes en la protesta proponen a cambio? Bueno, acá en realidad lo que está pasando es que el gobierno quiere pasar en fuerza sobre una ley que no tiene ninguna justificación, digamos, económica. O sea, hay estudios incluso que demuestran que el escenario de déficit de las cajas jubilatorias es el escenario menos probable en los próximos años. Es decir, que el gobierno lo que está haciendo es un pasaje en fuerza enorme. Hay un antes y un después del COVID, o sea, donde hubo las grandes empresas en el país se llenaron de plata gracias a la política incluso del gobierno de Macron. Eso es comprendido y entendido por un montón de miles y miles de trabajadores del país, y lo que se ve hoy, se siente, es como un pasaje en fuerza, un ataque enorme a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, que no tiene ningún asidero y ninguna justificación, digamos, en la realidad. Digamos que no es que el gobierno está obligado. Si lo hace es porque Macron es su segundo mandato y es un gobierno que obedece a las grandes empresas y a la política que ellos quieren llevar adelante. Y hay que tener en cuenta también que en relación a otros países europeos como Alemania, etcétera, Francia, en gran parte por la enorme lucha de clases que hay en este país desde hace años y décadas, es un país que la burguesía francesa, digamos, tiene retraso en la aplicación de todas las reformas neoliberales que ya existieron y se pusieron en marcha en otros países. Digamos, es ese retraso que el gobierno hoy quiere agarrar, digamos. Laura, buen día. ¿Y para vos está bien la edad de 60 años o habría que bajarla? Nosotros la demanda, digamos, del movimiento, incluso nosotros somos parte, yo soy delegada ferroviaria del sindicato que es sindicato mayoritario en la región parisina, y formamos parte junto a cientos de otros trabajadores, de refineros, de trabajadores de la energía, de una red por la huelga general, que es una red que ahora... Incluso el martes tuvimos una reunión nacional que juntó más de 300 militantes y delegados de todo el país, y nosotros lo que reivindicamos, por ejemplo, es que la edad jubilatoria tiene que ser de 60 años para todos y de 55 años para los trabajos, digamos, donde son trabajos difíciles, donde, por ejemplo, como el mío, que trabajo de noche en puestos donde te quiebran la salud, digamos, en el trabajo. Y una cosa muy importante que nosotros reivindicamos es que no haya condición de años, porque acá tenés que cotizar 43 años para poder tener la jubilación plena. Nosotros lo que decimos es que hay muchos trabajadores, yo por ejemplo, trabajadores que vienen a trabajar incluso de países de África, inmigrantes, etcétera, que vienen a trabajar acá en Francia y que llegan en forma tardía, digamos, que trabajaron ya en su país y que tienen que venirse en parte por la guerra que hace muchas veces el imperialismo francés en esos países, y que tienen que venir acá obligados a los 35, a los 40 años, y que imagínate si tienen que cotizar 43 años para tener una jubilación plena, Laura, se van a 80 y pico. O sea, ¿y por qué no jubilación a los 45 o a los 40? Sí, digamos, qué sé yo, después acá se está abriendo un panel de posibilidades, digamos, el movimiento que hay es profundo y evidentemente que puede ir a reivindicar muchísimo más. O sea, vos estarías de acuerdo. Ahora, vos realmente, no quiero entrar a discutir el fondo de la cuestión, pero uno piensa que como la jubilación, habitualmente la jubilación se sostiene con los trabajadores activos, si la proporción entre trabajadores pasivos y activos se cambia a favor de los pasivos porque viven mucho más, el peso sobre los activos es mucho más alto. Entonces tenés un problema. ¿Vos no ves que eso sea un problema? No, en realidad es una cuestión de proyecto de sociedad. O sea, acá tenés un país donde tenés el CAC 40, que son las grandes empresas de este país que se llenan de plata, se llenaron de plata durante el COVID y siguen llenándose de plata. Acá, y vos tenés el cálculo, ejemplo, perdóname, total, déjame una pregunta. ¿Vos tenés el cálculo hecho de cuánta plata hicieron las grandes empresas y cómo se compara eso con la plata que se necesita para financiar las jubilaciones, o es una mirada general? No, mira, la empresa Total, por ejemplo, tuvo 34.000 millones de beneficios en el último anuncio que hicieron, que cubriría, digamos, lo que en el peor escenario, el déficit de la caja jubilatoria, por ejemplo.
digamos, si hay que ir a buscar la plata a algún lado, digamos, y a tocar los bolsillos de los grandes empresarios, eso se podría hacer. Lo que pasa es que es una cuestión de, como yo decía, de proyecto de sociedad, y que el gobierno evidentemente que no es ese el proyecto que tiene, qué sé yo, quiere ir a tocarle el bolsillo a los trabajadores, a los sectores populares y a la juventud, que es parte, es en la continuidad, digamos, del proyecto de Macron desde el inicio de su primer mandato, incluso de los gobiernos anteriores, que fueron dando toda una serie de ataques, incluso con la ley laboral, etcétera, que fueron ataques que existieron incluso bajo gobiernos del Partido Socialista acá en Francia, los que se dicen de izquierda, digamos. Laura, ¿no? te pido, si podés, terminamos la nota con que te pido que seas cronista. ¿Vos estás en París ahora? Yo estoy en París, sí. Estoy en la estación Gare de Lyon, que es una estación de trenes muy importante, donde acaba de haber una acción conjunta de trabajadores de los transportes urbanos, de ferrocarriles y de la energía, de invadir, o sea, de meterse en las vías de los trenes y bloquear todo, paralizar todo el tráfico de trenes que sale de esta ciudad, que es toda de esta estación, perdón, que es la estación que da todos los trenes de larga distancia, por ejemplo, al conjunto del este del país. O sea, en este momento vos en minuto vas a participar de una acción para frenar la circulación de trenes. Y para alguien un turista o alguien que vive en París en este momento, ¿en qué le cambia la vida todas las protestas que ha habido? Por ejemplo, yo ayer veía una foto de un restaurante donde se veía a través del vidrio cosas quemándose. O sea, la gente estaba morfando y afuera se veía, no sé si basura quemándose o qué, pero había como si fuera fogatas. ¿Qué cosas se ven en París que son distintas? Esto, como decís, paran los trenes y no funcionan los trenes que van hacia el este. ¿Qué otras cosas pasan que afectan la vida cotidiana? Y pasan muchísimas cosas, porque hay un cambio profundo, como decía, desde la pasaje en decreto, de un movimiento controlado por las direcciones sindicales. Sí, te digo, pero pasó a un movimiento, por eso te digo, pasó de un movimiento controlado por las direcciones sindicales a un movimiento totalmente explosivo, con muchísima radicalidad. Hay puentes bloqueados, hay estaciones de trenes, autopistas, puertos, hay huelgas salvajes en los centros de mantenimiento de los trenes, hay en las refinerías, por ejemplo. Hoy mismo hay una ofensiva represiva del gobierno de llamar a requisicionar, es decir, obligar a los huelguistas a volver al trabajo, es decir, atacar el derecho de huelga. Esa es la política del gobierno de Macron hoy, que se acabó de anunciar ayer a la noche y hoy, a las refinerías del sur de Francia, en Marsella, y en el norte, en Normandía, en el Havre, que es una capital de la huelga, se llama acá, o sea, es un epicentro de la huelga, y está habiendo llamados de los sindicatos de base de ir a defender los bloqueos de las refinerías, es decir, que va probablemente en las próximas horas a haber enfrentamientos con la policía en los piquetes de huelga de las refinerías de petróleo, porque los sindicatos están llamando al conjunto de los trabajadores y de la juventud, que es otro sector que entró en la batalla ahora en estos últimos días, y que eso le da mucho miedo al gobierno, que está habiendo asambleas en las universidades, manifestaciones de la juventud, y que esa combinación, digamos, que están llamando, por ejemplo, hoy a defender los piquetes de huelga de las refinerías de petróleo, frente a la requisición, frente a la ofensiva de la policía llamada por el gobierno de Macron, digamos. Ese es el escenario, se ve todo eso en todas las ciudades del país, qué sé yo, es un momento realmente muy explosivo, o sea, es un momento decisivo incluso del gobierno. Yo no sé hasta qué punto el gobierno va a poder sostener esta situación, porque realmente se le está yendo la situación de las manos y están tratando con la represión de frenar la revuelta, pero es muy difícil que se logre, porque hay un movimiento muy profundo que combina las cuestiones, digamos, las jubilaciones fue el elemento que hizo desbordar el vaso, como se dice acá, pero que tiene que ver con la inflación, con el antes y el después del COVID, todo eso que es profundo, que está es una cosa que está explotando y que el gobierno no va a poder, al menos en mi punto de vista, no va a poder controlar con la represión. Laura, te agradezco mucho la generosidad, la deferencia de atendernos, y cuídate cuando cortes las vías del tren, porque qué sé yo. Sí. Te mando un beso, gracias. Bueno, gracias, un abrazo para todos, gracias. Laura Barlet, argentina, trabajadora ferroviaria, integrante de Revolución Permanente, contándonos el conflicto que hay en Francia, que escala y escala y escala. Mirá, yo estábamos haciendo la nota y teníamos distinta gente que nos escribía. Nos escribe José Nathanson, que es un colega, es el director de Le Monde Diplomatique, diciendo: la reforma impacta en trabajadores porque viven menos y se tienen que jubilar antes.
jóvenes, no impactan los viejos que ya se jubilaron, e inmigrantes, no cotizaron los 43 años y tienen que trabajar más. Son justo los 3 sectores que menos votan a Macron. Además de lógica fiscal, hay cálculo político, porque afecta a quienes no lo votan. Dice, lo que no midió Macron, creo, es que esto está escalando. Pero estaba pensando, hoy hay paro general en Uruguay contra la propuesta de reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou, también teniendo reflejo de ese tema. Muy bien.